Buenas noches, mis amigos y hermanos. La muerte de cruz en los tiempos del Señor Jesucristo era para los peores criminales de la época. Tenían que ser vilipendiados. Antes de llegar a la cruz, debían ser examinados, ¿no? Entiéndase, golpeados y golpeados y golpeados. Muchos terminaban sin cabello porque se los arrancaban literalmente. Los látigos con los cuales se los examinaba antes de llegar a la cruz tenían en sus filos, o mejor dicho, tenían filos de hierro, ¿no? De fierro, que cuando el látigo estaba sobre la espalda del penitente, le arrancaba pedazos de carne. Muchos, cuando ya los colgaban en la cruz, ya estaban muertos debido al salvajismo con que se trataba a los que iban a la cruz. Sí, los criminales debían ser expuestos públicamente para que los demás vean que si se iban a seguir ese ejemplo, les tocaría el mismo castigo. Esa era la cruz. Era un instrumento maldito. Inclusive la escritura dice: todo aquel que es colgado en un madero, maldito es. Maldito. Era un instrumento considerado maldito para los malditos, delincuentes y asesinos de la época. Al Señor Jesucristo lo crucificaron como eso, como un criminal, como un delincuente, como un sucio y malhadado ser humano. Así fue. A él lo examinaron a golpes y lo examinaron al látigo. Lo desfiguraron completamente a punta de puño y le arrancaron cabellos también. Pusieron una corona de espinas para burlarse, porque le decían el rey. Era una burla. Jesús fue subido al madero y murió en esa cruz maldita. Sí, murió en esa cruz maldita. Pero cuando Jesús muere en esa cruz, los pecados de toda la humanidad, sus pecados, mis pecados, tenían fecha de caducidad, porque la sangre de Cristo derramada en esa cruz limpia todo pecado y toda maldad a todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. Así es. De manera que cuando nosotros hablamos de la cruz, estamos hablando del madero donde nuestro Salvador fue crucificado. Entonces, imagínense ustedes, si fue nuestro pecado, el pecado de la humanidad, el que puso a Jesús en la cruz, ¿cómo es posible que yo, usted, cualquiera de nosotros, que aplaude el pecado, que practique el pecado, que vive en el pecado, de repente quiera llamarme cristiano tatuándome una cruz? Que yo me hago llamar cristiano, tengo una cruz tatuada o una cruz sobre mi cuello, pero sin embargo soy adúltero, soy fornicario, soy borracho, soy ladrón, soy maldiciente. Pero llevo una cruz. Amigo, amiga, usted puede tener una cruz muy grande, tatuada o de oro de mucho valor, pero eso no lo llama cristiano. No puedo yo llamarme cristiano, ponerme una cruz, comprarme una cruz y practicar el pecado, porque el pecado
mató a mi Señor en la cruz. El pecado fue la causa de la muerte de mi Salvador en la cruz. Fue el pecado. Entonces, si el pecado es la causa de muerte de mi Señor y Salvador, ¿cómo es posible que viviendo una vida a espaldas de Él, una vida llena de pecado, me ponga una cruz tatuada o tenga una cruz de miles de dólares colgados en mi cuello? Eso no me hace nada diferente, nada. Sigo siendo un sucio pecador, así cargue 1000 cruces. Cuando era niño, llegaban las películas de los vampiros y supuestamente los vampiros, al enseñarle una cruz, los vampiros huían. O películas de demonios o del diablo, donde la cruz los hacía correr y espantar. Todo eso era cuento y sigue siendo cuento. El diablo se ríe, el demonio se ríe porque le presentamos una cruz. Se ríe de eso. Eso no le hace nada. Yo puedo hacerme la señal de la cruz 1000 veces, la señal de la cruz 1000 veces. Pero si el pecado está en mí, no me sirve de nada. No sirve para nada. Así que, amigos y hermanos, la cruz maldita, donde mi Salvador fue muerto por Él y por Él. Ahora puedo decir, sí, maldita cruz, pero bendita el día en que la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz. Bendito el día en que mi Señor colgó de ese madero y su sangre preciosa se derramó para que mis pecados sean limpiados y perdonados para siempre. Bendita la cruz donde murió mi Señor, donde murió mi Salvador. Bendita cruz. Pero solamente podemos decir eso cuando aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día, ese Señor, el Salvador, vive aquí adentro. Y aunque yo no tenga una cruz tatuada ni un crucifijo de gran valor, tengo a Cristo en mi corazón y mi Señor, que es lo principal, que es lo que sirve, que es lo que vale. Tener a Cristo en el corazón. Sí. Hace unas semanas atrás, un joven estaba sentado afuera en el parque que está frente a la iglesia. Y era muy de noche. Y llegué y el joven estaba visiblemente borracho, ¿no? Le digo, ¿qué estás haciendo? No, yo aquí, pastor, yo aquí, ¿no? Le digo, hijo, tú te conozco desde niño. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Te he invitado cuántas veces. Ven el domingo a la iglesia, ven. No, pastor, yo sigo a mi Cristo a mi manera y me enseñó que se había tatuado una cruz. Digo, hijo, Cristo murió para que tú no seas un borracho. Cristo murió para que tú no seas un maldiciente. Cristo murió para que no seas esclavo del pecado. Y no importa la cruz que tienes tatuada, no sirve de nada si no tienes a Cristo en tu corazón. No sirve de nada si tú en realidad no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. La cruz no te sirve de nada si en tu corazón no vive aquel que en la cruz murió, pero aquel que de la cruz se levantó porque resucitó al tercer día, el Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo ha tenido discusiones bien fuertes con personas que decían seguir a Cristo, llamados los judaizantes. Estos hablaban de que sí, que había que seguir a Cristo, pero que además de seguir a Cristo, habían que circuncidarse, practicar la circuncisión, que si no se circuncidaban, no eran cristianos. Y andaban enseñando eso a la gente.
Y Cristo escribe aquí unas palabras, perdón, Pablo escribe aquí unas palabras tremendas. Y miren lo que les dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Del verso 17 leo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo era un tremendo seguidor de Cristo. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si usted dice que es cristiano, usted ante los demás se muestra, yo soy un cristiano, mi familia es cristiana, pero usted con esa cruz tatuada, con esa cruz ahí, usted es un borracho, usted es un maldiciente, usted es un mujeriego, usted es un enemigo de la cruz de Cristo, sea quien sea. Así diga que su familia toda es cristiana, sea quien sea. De nada vale la cruz afuera si no está Cristo dentro de su corazón. Oh, usted puede tener tatuada esa cruz o ese crucifijo de mucho precio, de mucho valor. Pero usted, si no tiene a Cristo en su corazón, usted es un amigo de Cristo. No, usted es un enemigo de la cruz de Cristo. Sí, amigo, amiga, déjeme decírselo de esa manera. Es lo que el Señor nos dice aquí. Y Pablo dice, estos que andan enseñando otra cosa, se hablan que son cristianos, dice, pero lo digo llorando, dice Pablo, llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Amigo, amiga, el hecho de que usted se ponga la cruz, o cargue la cruz, o se haga la señal de la cruz, bueno, usted quiere creer, ¿verdad? Pero amigo, amiga, si usted es esclavo del pecado, si usted sigue practicando el pecado y dice, me gusta vivir la vida, amigo, amiga, en el nombre de Jesús, le repito, de nada sirve, para nada sirve que usted cargue la cruz afuera si no tiene a Cristo dentro. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, fíjense, quiero leerles los versos 13 al 15, Colosenses 2, 13 al 15. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de delitos. En la época del Señor, si usted iba a visitar a alguien a la cárcel, usted iba a la celda de ese presidiario y encima de la verja estaban un papel, o papiro, como usted quiera, una leyenda. Este está aquí por ladrón, por asesino, por estafador. Todas esas cosas estaban allí. Todas esas cosas, de las cuales era acusado el hombre que estaba preso. Pero dice Pablo aquí que cuando Cristo viene al corazón del ser humano, Cristo esa acta la rompe, la quema, la desaparece para siempre. Para siempre. Quitó eso y la limpió, perdonando nuestros pecados. Mis amigos y hermanos, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene nada. Usted solo tiene una religión. No rechace el amor de Dios. No sea un enemigo de la cruz de Cristo. Pero pastor, ¿cómo voy a ser enemigo si yo creo en Cristo? No, no. Los demonios, el diablo, también creen en Cristo.
Pero no es ese creer de que dice la Biblia. Créale a Cristo. Si usted le cree a Cristo, pídale perdón por sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados y entregue su corazón al Señor Jesucristo. Va a ver la diferencia entre tener una cruz afuera y tener a Cristo adentro, porque Él perdonará sus pecados y los perdonará para siempre. Él quitará el acta ese donde habla de todos nuestros pecados, la arranca y la desaparece, porque nuestros pecados ahora se reflejarán en Él y nosotros limpios, porque Él nos perdona y nos perdona para siempre. Mis amigos, tenga a Cristo en el corazón, que eso es lo que Él quiere, vivir en su corazón. No importa quién sea usted, Cristo no quiere estar afuera, Cristo quiere estar adentro. Acéptelo en su corazón, ahora mismo. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.